En esta ocasión vamos a exponer para ustedes las competencias y estándares de la matemática en el contexto escolar, dirigido por Oris Polanco, David Murillo, licenciatura en educación primaria, matemática para docentes es el curso y nuestro facilitador es el Magíster Manuel de Jesús Arias. Bien, las matemáticas son saberes y prácticas asociadas a los números y las formas, a los lenguajes que se van progresivamente completando hasta construir un modo valioso de analizar situaciones variadas. Las competencias matemáticas consisten en la habilidad para utilizar y relacionar los números, sus operaciones básicas, los símbolos y las formas de expresión y razonamiento matemático, para ampliar así el conocimiento sobre aspectos cuantitativos y espaciales de la realidad y para resolver problemas relacionados con la vida cotidiana. Los estándares curriculares de matemáticas presentan la visión de una población que sabe utilizar los conocimientos matemáticos, comprenden el conjunto de aprendizajes que se espera de los alumnos en los niveles escolares para conducirlos a altos niveles de alfabetización matemática. Las matemáticas pues son estos saberes que necesitamos todos los seres humanos para enfrentar cualquier situación de la vida cotidiana. Es esencial el conocimiento básico de las matemáticas. Abordemos entonces el tema, las competencias de las matemáticas en el entorno escolar. NIS 2003 es la bibliografía, es la referencia bibliográfica y define la competencia matemática como finalidades, que viene siendo su uso para interpretar y producir información y poder así resolver problemas provenientes de situaciones cotidianas y del resto de campo de conocimientos y para tomar entonces las decisiones. Esa es la finalidad de esta competencia para las matemáticas. También el conocimiento, pues, es la forma de la comprensión de los elementos matemáticos y de las operaciones y las relaciones básicas. Sin este conocimiento matemático, pues, no podemos desarrollar la competencia. Las destrezas. Aplicar principios y procesos matemáticos básicos en situaciones del ámbito personal, social y laboral. Es cómo desenvolvernos para enfrentar estas situaciones en cualquiera de los campos que se nos presenten. Y las actitudes, pues, está basada en el respeto de la verdad y en la búsqueda de la certeza a través del razonamiento. Necesitamos el razonamiento en su totalidad y es una cadena. Para poder llegar al propósito necesitamos tener conocimientos, necesitamos desarrollar destrezas y todas juntas enmarcarlas o encerrarlas en actitudes que deben ser positivas, obviamente, a través del razonamiento. Estas actitudes van desde la disciplina, las experiencias, el estudio, y con ello podemos concretar las competencias matemáticas en el entorno. Continuando, pues, vemos que las competencias involucradas en preguntar y responder sobre las matemáticas y a través de las matemáticas tenemos pensar matemáticamente. Es muy importante porque obviamente pues no podemos desviar nuestra concentración en más nada para poder atenderlas, comprenderlas, resolverlas.
plantear y resolver problemas matemáticos, saber construir modelos matemáticamente y razonar matemáticamente. Estas competencias involucradas en preguntas y respuestas nos permite preparar a los estudiantes para que puedan y sean capaces de analizar situaciones de la vida cotidiana, establecer entre componentes y situaciones semejantes representaciones de distintos registros matemáticos, formular problemas, posibles preguntas y posibles respuestas que surjan a partir de ellas. Con esto, pues nosotros podemos complementar estas competencias de preguntas y respuestas e inculcamos al estudiante a analizar estas situaciones. Continuando con las competencias, responder y preguntar sobre las matemáticas. Pensar matemáticamente. Esto implica poder aplicar en nuestra vida diaria el pensamiento cuantitativo y lógico, es decir, conocer las preguntas propias de las matemáticas y conocer los tipos de respuestas que las matemáticas pueden ofrecer. Para ello les muestro el modelo Mason de 1982, Pensar matemáticamente. Se habla de un abordaje que implica saber qué es lo que yo sé, luego qué es lo que quiero, qué es lo que puedo usar. Todo esto basándonos en las matemáticas, lógicamente. Luego viene el ataque, que viene siendo como el desarrollo, asociar y combinar. Todo esto es una cadena de las primeras preguntas que me hice en el abordaje, luego viene que es como el inicio, desarrollo y cierre, ¿sí? Luego viene el ataque, que es asociar y combinar, aplicar estrategias. El atascado es como que donde está el meollo del asunto, la dificultad, donde está la situación y debemos salir de esa situación. Luego viene la revisión, que es comprobar, reflexionar, generalizar y redactar. La siguiente competencia, el planteamiento y la resolución de problemas. Esto implica identificar, plantear y especificar diferentes tipos de problemas matemáticos. Por ejemplo, vemos aquí en la imagen cómo se hace el planteamiento del problema. Primero tenemos, obviamente, el planteamiento del problema, la situación. Luego viene la pregunta inicial. Aquí vemos el orden. La pregunta inicial, como lo hicimos acá. El objetivo general. ¿Cuál es mi objetivo general en cuanto al planteamiento del problema? Y luego el objetivo específico. ¿Qué metodología voy a utilizar para resolver mi planteamiento del problema? Mi problema, ¿cómo lo voy a resolver? Luego de la metodología, entonces iniciamos. Unimos todo esto y arrancamos nuestra resolución de problema. Otra competencia es saber construir modelos matemáticamente. Esta es una competencia matemática que se refiere a la capacidad de ir del mundo real al modelo y del modelo al mundo real, obteniendo e interpretando los resultados. ¿Qué es eso de un modelo matemático? Nos preguntamos. Pues aquí vemos un pequeño esquema donde dice, nosotros nos paramos en el punto real,
luego nos vamos al modelo real. El modelo matemático, que es donde están las teorías, las técnicas, todo. Las predicciones, qué es lo que puede suceder, con qué nos podemos encontrar, esto puede ser así, probablemente acá, esta es una opción, lo podemos ver desde este punto de vista, todo lo que va arrojando nuestro modelo matemático. Y ahí vamos obteniendo diferentes técnicas y formas y entonces llegamos a nuestro mundo real, porque nosotros tenemos algo plasmado y está sobre un tapete y nosotros debemos desmenuzarlo. Bien, entonces para construir un modelo matemático primero debemos traducir la información verbal o escrita al lenguaje matemático. Después, reducir la solución del problema a algún proceso matemático. Y, por último, examinar los resultados a la luz del problema real para determinar de qué forma pueden ser utilizados. Si nos ponemos a ver en cada situación de la competencia de preguntas y respuestas, debe haber un inicio, un desarrollo y un cierre. Luego vamos a razonar matemáticamente. Esto va unido a la necesidad de construir adecuadamente los conceptos, siendo conscientes de que las demostraciones no solo son propias de las matemáticas, sino que son propias de muchos aspectos de la vida. La capacidad de razonar matemáticamente, ¿qué significa? Esto significa que podemos pensar lógicamente, somos capaces de discernir las similitudes y diferencias en objetos o problemas que se presenten en la vida cotidiana. Poder elegir opciones sobre la base de estas diferencias y razonar sobre las relaciones entre las cosas. Continuamos con la comprensión de entidades matemáticas, donde tenemos la representación de entidades matemáticas, el manejo de símbolos matemáticos y formalismos, comunicación en, con y cerca de las matemáticas, el uso de los recursos y herramientas. Aquí podemos ver un modelo de competencia donde nos relacionamos con los saberes, los debemos aplicar en todo momento. El saber, las matemáticas, el saber hacer, un material didáctico, una estrategia, una técnica. Y pues nosotros adaptarlos a el esquema matemático que tengamos. La representación de entidades matemáticas implica la capacidad de comprender y utilizar diferentes clases de representaciones de objetos matemáticos como la comprensión de tablas, gráficas, mapas de situaciones o incluso un horario de trenes. Aquí podemos ver alguna representación de estas entidades y nosotros pues debemos incluir en ellas las capacidades como comprender y utilizar, decodificar, interpretar, distinguir diferentes tipos de representaciones, objetos matemáticos en situaciones X. Comprender y utilizar las relaciones entre diferentes representaciones de la misma entidad, incluido el conocimiento de su situación relativa, y elegir y cambiar entre representaciones. El manejo de símbolos matemáticos y formalismos. Esta forma parte del lenguaje actual, no únicamente matemático, sino a todos los niveles como el utilizado, por ejemplo, en los teléfonos móviles. Aquí podemos ver algunos de los símbolos matemáticos y pues hay muchos más. La comunicación en, con y acerca de las matemáticas se asocia a la capacidad de comprender mensajes orales, escritos o visuales,
que contengan un contenido matemático y expresar las cuestiones planteadas oralmente, visualmente o por escrito, con diferentes niveles de precisión teórica y técnica. Aquí vemos pues el esquema de la comunicación. Debemos tener una audición, una percepción, un mensaje, un canal, una capacitación. Y pues entonces continuamos con el uso de recursos y herramientas. Implica el correcto uso de materiales, aplicaciones informáticas y aparatos tecnológicos útiles para la actividad matemática. Aquí podemos ver el uso de recursos y herramientas en esta nueva era tecnológica educativa, pues el docente debe innovar con las nuevas herramientas que son ahora pues primordiales. Aquí podemos ver imágenes. Esto es una pantalla de una interfaz de juegos didácticos de matemáticas donde el niño tiene que seleccionar cuál de estos símbolos es el que corresponde a la operación, a la situación que se le da. Acá también vemos uno didáctico, este es tecnológico, este es manual, donde hacemos un divertido juego de dominó y el niño debe buscar la parte que le corresponde correctamente. Acá hay otro juego de dominó, también elaborado con material en casa, donde ahora no vamos a identificar la cantidad de números, sino las fracciones y la representación simbólica y gráfica. Vemos acá otra interfaz de otro juego de sumas y restas, donde el niño debe aplicar 1 más 5 y coloca la respuesta, elige el número y lo coloca en el igual. Y aquí vemos otro juego entonces de multiplicación. Todos estos atractivos para hacer dinámico las matemáticas y también inmersar en ellos el uso de aparatos tecnológicos. En resumen, pues las competencias matemáticas atienden a estas situaciones y se describen como actuar y pensar matemáticamente, lo que debe entenderse como usar la matemática para describir, comprender y actuar en diversos contextos, siendo una de las características de ellas el plantear y resolver problemas. Las matemáticas pues nos indica que nosotros actuamos, pensamos matemáticamente en situaciones de cantidad. Luego, también en situaciones de regularidad, equivalencia y cambio. Y actuamos y pensamos matemáticamente en situaciones de forma, movimiento y localización. También lo hacemos en situaciones de gestión de datos e incertidumbre. Todas estas acciones las hacemos con el uso con obviamente el razonamiento humano en diferentes situaciones de la vida y las matemáticas siempre están inmersas en ellas. Esta vez me corresponde hablarles sobre los estándares de la matemática en el entorno escolar. Los estándares de manera global están organizados de la siguiente manera: sentido numérico y pensamiento algebraico, forma, espacio y medida, manejo de la información y actitud hacia el estudio de las matemáticas. Los estándares matemáticos describen un conjunto coherente de conocimientos y competencias matemáticas de lo que la enseñanza matemática debería lograr que los estudiantes conozcan y hagan, destacando entre contenidos como álgebra, geometría, medida, análisis de datos, probabilidad, las operaciones, y entre procesos como la resolución de problemas, el razonamiento, la comunicación, conexiones y representación. En la educación de los primeros años de 6 a 12
años, ¿verdad? Indica que para seleccionar los contenidos esenciales en esta etapa educativa tienen que ser matemáticamente importantes tanto para saber matemáticas como para aplicarlas dentro y fuera del aula. Es decir, el docente tiene que saber llevar un orden jerárquico de cada uno de los contenidos que se le va a enseñar al niño para poder que si él aprenda a sumar, a restar, pueda dividir, pueda multiplicar. Y también presentan la visión de una población que sabe utilizar los conocimientos matemáticos, comprenden el conjunto de aprendizajes que se espera de los alumnos en los periodos escolares para conducirlos a altos niveles de alfabetización matemática. La matemática es esencial en todas las actividades que el ser humano realiza. Los estándares de matemática están enfocados en este caso al concluir el niño el tercer grado de primaria, que tenga una edad aproximadamente de 8 y 9 años, y corresponde a los siguientes ejes temáticos: el sentido numérico y pensamiento algebraico, la forma, el espacio, la medida. Es decir, que el estudiante a esta edad ya debe comprender, ya debe ejecutar, internalizar estos ejes temáticos. Los estudiantes deben saber resolver problemas aditivos con diferentes estructuras utilizando los algoritmos convencionales, así como problemas multiplicativos simples. Deben saber el proceso de cómo resolver una adición, una multiplicación. Calcular e interpretar medidas de longitud y tiempo. Dominar lo que son las medidas de longitud, el metro, las reglas, el tiempo, el reloj, todo lo que indica las medidas de longitud y tiempo. Identifican características particulares de figuras geométricas, asimismo leen información en pictogramas, gráfica de barras y otros portadores. Pues el estudiante en este caso debe ser capaz de manejar lo que son la estadística, lo que son los pictogramas, para internalizar parte de todo lo que son los contenidos del programa de estudio. Desarrollarán con base en la metodología didáctica que se sugiere para el estudio un conjunto de actitudes y valores que son esenciales en la construcción de la competencia matemática. Está bien claro que en los primeros años de escolaridad es donde los niños pues van adquiriendo el mayor conocimiento de todo lo que son las operaciones, los números, ¿verdad? Para poder desarrollar la matemática en su vida cotidiana. Explicaremos lo que es el estándar matemático de sentido numérico y pensamiento algebraico. Durante este periodo, el eje incluye los siguientes temas: números y sistema de numeración, problemas aditivos, problemas multiplicativos. Los estándares curriculares que este eje tiene que el alumno cumplir: leer, escribir, comparar números naturales hasta de 4 cifras, resolver problemas de reparto en los que el resultado es una fracción, resolver problemas que impliquen sumar, restar números naturales utilizando algoritmos convencionales. Los algoritmos son los procedimientos, los pasos a seguir en una operación. Y resolver problemas que impliquen multiplicar o dividir números naturales utilizando procedimientos informales. Otro de los estándares matemáticos en el entorno escolar son la forma, el espacio y medida. Durante este periodo el eje incluye los siguientes temas: figuras y cuerpos geométricos, las medidas. El estándar curricular para este eje es el siguiente, donde el alumno ya debe medir y comparar longitudes utilizando unidades no convencionales y algunas convencionales, comunes como el metro, el centímetro. En este caso, el estudiante ya debe saber transformar medidas de más pequeñas a más grandes, de decímetros a centímetros, de centímetros a metros, etc. Y también debe saber identificar, comparar lo que son las figuras y los cuerpos geométricos con objetos del entorno. Otro estándar importante que debe tener en los primeros años de escolaridad es las actitudes hacia el estudio de las matemáticas,
donde el alumno desarrolla un concepto positivo de sí mismo como usuario de las matemáticas, el gusto, la inclinación, el comprender y utilizar la notación, el vocabulario y los procesos matemáticos. Debe aplicar el razonamiento matemático, la lógica, a la solución de problemas personales, sociales y naturales que se le presenten en su vida diaria, aceptando el principio de que existen diversos procedimientos para resolver problemas particulares. También debe desarrollar el hábito de pensamiento racional y utiliza las reglas de debate matemático al formular explicaciones o mostrar soluciones. Comparte e intercambia ideas sobre los procedimientos y resultados al resolver problemas. En este caso, pues se le enseña lo que son las técnicas, los métodos, los procedimientos necesarios en todo lo que son las operaciones, los diferentes contenidos que presenta el plan de estudio de matemática. Y así el estudiante va a ser capaz de comprender, ejecutar, razonar, internalizar todos estos contenidos. Después de haber desarrollado los temas de las competencias y los estándares de la matemática en el entorno escolar, hemos llegado a las siguientes conclusiones. El conocimiento matemático se da de dos formas, conceptual y procedimental. El conceptual se caracteriza por ser un conocimiento teórico producido por la actividad cognitiva, muy rico en relaciones entre sus componentes y con otros conocimientos. Tiene un carácter declarativo y se asocia con el saber qué y el para qué, ¿verdad? O por qué. Entonces, en este caso, el estudiante necesita lo teórico para luego llevarlo a la práctica, que es el procedimental, que está más cercano a la acción y se relaciona con las técnicas y las estrategias para presentar conceptos, para transformarlos con las habilidades y destrezas para elaborar, comparar y ejercitar algoritmos y para argumentar convincentemente. En este caso, como pues vuelvo a decir, se necesita lo teórico, los procedimientos para que el estudiante luego desarrolle de forma práctica cada uno de esos procedimientos, de esos pasos o de esos diferentes algoritmos en las diferentes operaciones, contenidos del plan de estudio. Otra de las conclusiones que presentamos es que las competencias matemáticas son fundamentales en la escolaridad del niño, de joven o adulto, y sirven para comprender conceptos abstractos para el razonamiento, la lógica, la comprensión, donde se debe tomar en cuenta la descripción de la experiencia, los objetivos de la experiencia, la propuesta, el aula y aprendizaje, los cambios en los actores y los factores que favorecen todo este proceso de aprendizaje durante todos los años de escolaridad del ser humano. En esta ocasión, la tercera conclusión nos habla sobre los estándares que son de gran importancia para dar mayor flexibilidad a la distribución de las actividades dentro del tiempo escolar y para apoyar al docente en la organización de ambientes y situaciones de aprendizaje significativo y comprensivo que estimulen a los estudiantes a superar a lo largo de dichos grados. Se desarrollan gradual e integradamente con el fin de ir superando niveles de complejidad creciente en el desarrollo de las competencias matemáticas a lo largo del proceso educativo. En nuestro sistema educativo contamos con los programas o los planes de estudio de diferentes grados distribuidos por áreas, donde el docente tiene la facilidad de organizar sus contenidos, sus actividades de aprendizaje, conforme sea de menor a mayor, el aprendizaje que vaya de menos a más. Nosotros no podemos enseñar a dividir, a multiplicar si el estudiante no sabe sumar y restar. Tiene que haber una jerarquía en los diferentes contenidos que se vayan a desarrollar. Muchas gracias por su atención.